Olá! Saudações a todos que nos acompanham através do Facebook e do YouTube da revista Malar Margens. Esta é a 17ª mesa do nosso nono Raias Poéticas, Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento, evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha, Marcelo Ariel e Nuno Hall, interseção das revistas Malar Margens e Palavra Comum. Abrimos, portanto, a nossa mesa Dobra do Pensamento, Escritura e Pandemia, com as participantes Montserrat Villar Gonçalves, professora universitária, poeta, ensaísta, Maria Ángeles Pérez Lopes, poeta, ensaísta, professora, Lídia Lopes Miguel, fundadora e diretora editorial de Lastura, e Isabel Miguel, poeta e tradutora. Desejamos uma ótima mesa a todos. E agora eu passo a palavra para a Monse. Boas tardes a todos e obrigada em meu nome e em nome das minhas colegas aqui por este convite às Raias Poéticas 2020. Obrigada a Luís Serguilla pela amizade e esta força por criar estas raias de intercâmbio cultural, discussão e amizade. E por esse nome que leva esta mesa, que com certeza saiu dele. Escritura e pandemia. Obrigada a todas as instituições, Câmara Municipal e Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e intercessores como Revista Malar Margens, Palavra Comum, que fazem possível este evento, e a minha interlocutora nestes últimos dias, Amanda Vital, muito obrigada pela amabilidade. Pronto. Para comenzar con esta mesa que fala sobre escritura e pandemia, eu escrevi un pequeno texto falando da situación e que estamos a viver en todo o mundo. E nel están algunhas das preguntas que vamos tentar discutir e falar ao longo da tarde. Comezo así. Asistir a unha pandemia nas actuais circunstancias do desenvolvimento dos media, inmediatismo da información, globalización, é asistir como espectador a un film de ficción científica que destaca a vulnerabilidade do ser humano como habitante de un planeta tremendamente esgotado e doente por todos os nosos actos. Un planeta que, a pesar de todo o dano que infligimos e continuamos a infligir, nos vai sobreviver. E que posúe unha capacidade de recuperación increíblemente maior do que a de nosa especie. Onde vai ficar o home depois desa pandemia que aínda non terminou? Quais serán as consecuencias globais dese sofrimento, perda humana e económica, inseguranza e medo? E todos nós, inicialmente, participamos asombrados no inicio do COVID-19 na China, que estando a centenas de kilómetros xeográficos e culturais da Europa e da América, parecían non nos tocar. E agora todos estamos testemunhando a evolución de unha terceira guerra mundial cuxo inimigo é invisível, mas tan mortal cuanto cualquier bomba nuclear que cualquier fascista sen alma pensase en lanzar. Pasamos de un confinamento imprevisto e quasi con connotacións surrealistas, todos experimentamos iso como un devaneio inesperado, a un retorno ao novo normal, que nos obriga a mudanzas sociais e comportamentais dramáticas en nosa cultura. Silencio en todas as clases, fechamento de absolutamente tudo o que non é necesario para a subsistencia das especies, apenas o funcionamento da saúde, alimentación e seguranza pública. Ese foi o golpe para a nosa sociedade. E agora, medo e determinación de continuar con o que entendemos significa estar vivo, mas con distanciamento social, máscaras e falta de contacto humano. Como sobreviver ao abismo que se abriu diante de nosos ollares de telespectadores perante das noticias de todos os días, diante das imaxes de kilómetros de campos de sepulturas que nos lembraban
as balas comúns da Segunda Guerra Mundial, pistas de xelo, en outra hora usadas por shows máxicos de patinación artística, transformados en depósitos de caixóns, cuxos corpos ninguén pode despedir. Como sobreviver ao silencio con o cual nosos seres humanos queridos nos deixaran, a distancia, a imposibilidade de dar aquele último abrazo, aquele último aperto de man que as lágrimas máis tarde humedecerían. Como xorar 3 ou 4 meses após a súa morte no funeral de un ser humano querido que morreu en unha UTI fría conectada a cabos sen sentir calor humano. Como xorar, como escrever aquí e agora para quen quen pode escrever. Como evitar pensar en Adorno e a súa dúbida sobre escrever poesía depois de Auschwitz. Ele resaltou: escrever un poema despois de Auschwitz é ultraxante, e iso tamén afecta a consciencia de por que se tornou imposível escrever poemas hoxe. Como non lembrar El amor en tiempos de cólera de García Márquez ou La peste de Camus. Como voltar ao noso onten, decembro e xaneiro de 2020, novamente e continuar a pensar que o ser humano, habitante da Terra por excelencia, ten futuro. En vez diso, tudo nos leva a pensar en un ser humano fraco, frágil, fugaz e autodestructivo que aprendeu pouco neses millares de anos de evolución e que, é claro, mostrou pouca forza para se adaptar a un ambiente descoñecido, unha natureza que, así que ele desaparece por 45 días para se calar no cubículo que chamamos de lar, pode rexentarse de unha maneira impensável, lembrándonos que non somos nada alén de vermes que sofren con o envenenamento de súa propia codicia. Bela Slot, que no verán do 44, isolado no gueto do Navallarar, conseguiu contornar os trens da morte que levaran a Auschwitz, é esmagador. El dis: tudo o que había definido até agora o home europeo desapareceu en volta de nós. Continuamos vivendo, mas estábamos máis mortos do que os mortos de outros tempos, pois eles tiñan unha sepultura como unha lápide e seu nome escrito nela. Nós non temos máis un nome. Como podemos definir o mundo de hoxe? Como podemos voltar a buscar a perfeición artística en un poema, en unha pintura, cando o mundo que coñecíamos se desfaz sob nosos pés e a balanza non está máis no mesmo ponto en que acreditábamos? E miña cabeza, durante toda esa pandemia, non parou de lembrar do campo de concentración en que me sentí membro de unha especie cruel, sangrenta e capaz dos maiores horrores, perdendo a inocencia e fe neses colonos que somos. Mas tamén non conseguía parar de pensar en Edvard Munch, un pintor que sofreu da gripe de 1918, tendo perdido a irmán e a mãe por tuberculose. Ele se pintou en unha obra depois de ter superado a doenza. Mas o seu grito, aquela angustia e falta de consolo, é a imaxe con a cual millares de familias, de seres humanos con nomes e sobrenomes, atenden a esa doenza que nos asombra após cada saída para a rúa. Como sobreviver a ese sentimento de home indefenso e admirar máis unha vez a beleza da arte con o rosto de crianzas maravilladas? Onde fica a sorpresa, a inocencia do soño de un mundo máis xusto, máis afectivo e máis próximo? Mas como superar o confinamento sen a existencia da arte que algúns consideran inútil? Teatro, monólogos, televisión, romances, poesía, música, visitas virtuais a museos. E os políticos, con excepcións honrosas, e aquí teño que falar dos políticos portugueses, dos que estou realmente emocionada,
brincando a seren seres heróis de un cuadriño en que non serán infectados, e a distribución de medios económicos onde que está. E os refuxiados que non son máis mencionados, onde que están, e os seres humanos en países subdesenvolvidos que non nos interesan xa. Non é apenas unha doenza, unha mudanza de hábitos, e, se non a evitamos, unha mudanza de consciencia, un revés humano na solidaridade, na comunidade, na responsabilidade pelo outro. Curiosamente, acho que o que inicialmente nasceu con un xesto de xenerosidade e gratidão aos iguais, empatía con os profesionais da saúde e as outras profesións que traballaban na pandemia, estáse voltando contra nós, producto dese medo de seren infectados, desa crise económica en que nos encontramos, desas medidas necesarias que son impostas, levándonos a escoller un camiño de individualidade que nos tornará residentes máis fáceis de manipular e absurdos no futuro. E miña cabeza continúa lembrando os parágrafos do libro Admirábel Mundo Novo de Aldous Huxley, que nunca deixa de me dar arrepíos. Medo do controle humano daquele terror infinitamente repetido, COVID-19. Medo da falta de reacción ás desigualdades, injustizas, fome e dor das persoas próximas a nós, en cuanto nos escondemos atrás de unha máscara que xa non nos é extraña, xa forma parte de nós. Medo de unha nova orden mundial en que os bancos continuarán con súas vantaxes, puxando as cordas de un mundo deshumanizado e covarde. Medo desa nova normalidade que se aproxima cada vez máis daquele mundo novo que Huxley previu quase nun século atrás. Non temos aprendido nada, non aprendemos nada. Como tentar novamente esa comunión con a natureza, como criar, escrever, para e por qué. Como poderíamos subsistir sen a cultura ao confinamento e agora, vida virtualmente feliz, prohibición do contacto físico, do sensível? Cual foi, cual é e cual será a función da poesía, das artes en xeral, nesta nova normalidade? Obrigada. Pronto, eu convido a todas a falar un pouco como viviran no inicio a pandemia y cómo vivierais inicialmente la pandemia, el confinamiento y qué creéis, cuál es el valor de la cultura en ese momento. Yo creo que fue fundamental, ¿no? Todos nos agarramos a libros, a música, a cortos, entonces un poquito empezar por ahí. ¿Qué os parece? Si os parece, comienzo brevemente. Lo primero, agradeciendo a todas las personas, a las instituciones y muy especialmente a Montserrat Villar por esta tarea hermosa de haber imaginado una mesa de conversación en lo que es una pantalla rectangular y haber generado esa calidez que siempre la acompaña, la felicidad también de estar con Isabel Miguel, con Lidia López Miguel, para pensar juntas acerca de la escritura en la pandemia, sobre la pandemia, contra la pandemia, todas esas palabras que añadimos o retiramos porque necesitamos decir de algún modo hasta qué punto ha sido y es grave lo que estamos viviendo a nivel individual y a nivel colectivo, y cómo la literatura, la poesía, la literatura, la escritura en sentido amplio creo que nos sostiene, que es uno de esos vínculos
con la experiencia de lo humano que nos sostiene, que se ha vuelto más imprescindible que nunca. Si sabíamos que era relevante, estos meses de silencio, de confinamiento, de tanta angustia global e individual, creo que nos han, ojalá, pero al menos en lo personal, lo digo, ratificado en esa convicción, la de que necesitamos esos vínculos con los otros, con las otras, con lo otro, animal, vegetal, planeta, con el pasado, con la posibilidad de pensar el presente. Son muchas las preguntas que están sobre la mesa. No sé si, bueno, tras esta breve intervención, si Lidia e Isabel quieren contar, y vamos así contando, poniendo juntas en un tema tan impactante, ¿no?, como el describir la peste, que es algo que ha acompañado a todas las generaciones de algún modo, que imaginamos que nosotros hacemos por primera vez y no, no es cierto. Ahí está el arte, está la literatura, para recordarnos que todas las generaciones de un modo u otro se enfrentan a una experiencia límite, sea la que sea, y nosotros conocemos ahora COVID-19. Y ahí surgen todas las preguntas sobre lo vulnerable, la vulnerabilidad de la vida. Creo que es, para mí sería, bueno, brevemente, si os parece, anoto algunas cuestiones en las que pensaba en relación con lo que nos plantea Monse y lo que nos invita la propia experiencia de rayas, ¿no?, de rayas poéticas como fracturas, quiebres, pero también como espacios en los que se abren caminos. Lo primero en lo que pensaba es que cada época ha nombrado, decía, su propia pandemia, que el mundo no amanece con nosotros, que tenemos que releer el pasado, que de ahí también surge nuestro propio rostro, sobre todo la experiencia de la vulnerabilidad rotunda. Monse, decías cómo estamos ahí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es como somos vulnerables, ¿no? Yo creo que esto nos enseña sobre todo que el ser humano no tiene un poder absoluto sobre nada, que la naturaleza se recupera, la naturaleza sobrevive, sobre todo, y mejora cuando nosotros desaparecemos, ¿no? Y es una lección muy, muy fuerte y que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para el futuro. Claro, y nos creíamos dueños del tiempo, dueños del espacio, dueños del futuro, o sea, unas sociedades hiperexplotadoras, hiperexplotadas a la vez, ¿no?, en las que todo estaba controlado, todo estaba dominado, había palabras como aspirar a todo, desearlo todo, parecía que la muerte no existía, no existía la enfermedad, y de pronto la pandemia, que es la abolición de la palabra futuro, que nos devuelve al presente. Y es un presente, pero no el presente gozoso y el presente, digamos, evadido o esquivo con respecto a lo que ocurre, sino el presente que toma conciencia del tiempo, de la vida, de estar aquí vivos, pero enfrentando la vulnerabilidad extrema. Para mí esa ha sido la primera lección radical, la de esa vulnerabilidad, la de caer de esa soberbia que como sociedades, como seres humanos, estábamos en gran medida, por lo menos en ciertos ámbitos, ¿no? Estábamos creyéndonos dueños del tiempo y del espacio, de la palabra futuro. Y Pues estoy de tenemos que... acuerdo con María Ángeles en que precisamente esa es la palabra, ¿no?, vulnerabilidad, el sentir que puedes morir tú, tu vecino, tu familia, tus amigos, porque nadie escapa a esto, ¿no? En un momento determinado se hablaba de, bueno, es una pandemia muy democrática, ¿no? Porque bueno, estamos todos en esto. Realmente yo no creo que sea tan democrática, porque no es lo mismo pasar la pandemia en los campos de trabajo de Andalucía, ¿no?, en los jornaleros, que pasarla en tu chalet, ¿no? Realmente no es lo mismo, ¿no? Pero sí que sentir esa vulnerabilidad de que puede, no solamente como persona, sino que en un momento determinado todo lo que tú has construido durante este tiempo
de repente en una semana las empresas cierran, digamos que los colegios cierran, en fin, como que vulnerabilidad más que personal, social. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo que es tan vulnerable que tanto como que no pueda soportar una empresa, por ejemplo? En mi caso, yo hablo como editora, como bueno, gerente de la Astura, como he visto, como compañeros no han podido soportar, compañeros también libreros, no han podido soportar un mes con una librería cerrada, ¿no? Eso ya dice mucho de cómo estamos, de la precariedad ya de por sí en la que vive el sector cultural, que yo me voy a lo mío, ¿no? Y, y de esa forma, pues eso, tan precario que no puede resistir una librería cerrada durante un mes. ¿Qué clase de tejido industrial, entre comillas, tenemos en este país, en todo en general, ¿no? También me ha gustado mucho una palabra que ha utilizado Monse, bueno, varias, ¿no? Muchas, pero la ficción, ¿no? Esa primera, preguntabas por la primera impresión de lo que pasó, esa sensación de esto no puede ser verdad, ¿no? Yo, no sé, recuerdo la primera semana de tener la sensación de estar viviendo una película, de no llegar a creerte lo que estaba pasando, y esa sensación de, oye, que vivimos muy bien y resulta que ahora sentimos que podemos morir, ¿no? Y yo creo que eso, el primer impacto fue ese. Isabel, ¿alguna cosa? Bueno, sí, yo quería lo primero saludar y dar las gracias en especial a Monse porque es un placer compartir tarde y charla con todas vosotras. Realmente se han utilizado, han salido aquí las palabras clave, ¿no? Para mí las palabras clave son vulnerabilidad, sentirte de repente que eres muy poquito y cuando te has creído algo, y hablo a nivel general, no como humanos, y la palabra inestabilidad e inseguridad. Parece que teníamos todo, nuestra vida, nuestro entorno, hasta nuestra sociedad construida de una manera segura, nos gustase más o menos, pero estaba ahí, había una estabilidad y de repente todo se vuelve absolutamente inestable. No sabes hoy cómo puede ser mañana. Y yo a mí durante todo este tiempo de pandemia y en especial durante el confinamiento, me preocupaba muchísimo lo que más la salud mental. O sea, ¿cómo podría afectar esto? O sea, evidentemente lo preocupante es la salud física, ¿no? El COVID-19. Pero aparte de esa enfermedad terrible, la forma en que todo esto nos está afectando. Por supuesto que no vamos a ser los mismos cuando esto termine, si una vez termina, ¿no? Si alguna vez conseguimos que acabe. Pero a mí me preocupa mucho ese cambio que puede surgir en las personas, porque si bien en un momento se decía saldremos mejores, todos estamos viendo que no vamos a salir mejores. Yo creo que serán mejores los que ya eran buenos, que han seguido siéndolo durante toda esta época, haciendo labores solidarias maravillosas en todos los sitios y de todas las formas posibles, pero se ha desatado el egoísmo de una manera tremenda, exacerbada, volvemos al yo primero. Eso a nivel social es terrible, terrible, y eso es lo que luego da lugar pues a todas las cosas como el fascismo, ¿no? Evidentemente, todas esas, bueno, no sé ni cómo explicarme, o sea, me parece tan terrible que no me salen ni las palabras. Entonces, un poco volvemos, o sea, es eso, un poco volver a lo mismo, la sensación de vulnerabilidad, el miedo al futuro, todo se nos cae de repente y a mí me produce eso, una inseguridad tremenda el saber qué será mañana de la humanidad como tal, ¿no? ¿Cómo seremos? Sí, yo creo que se van a hacer brechas mucho más grandes de las que ya teníamos. Va a haber una separación enorme
muchísimo superior a la que teníamos, gente que no va a poder sortear esta situación, muchísima gente como nosotros, que de repente se queda sin nada, gente que está yendo a Cáritas. Es la primera vez que ha tenido que ir a Cáritas a recibir alimentos, y era gente de una clase media normal. Y ahora mismo vamos a ver que eso se va a multiplicar por mucho, y la gente que resiste va a pensar en sí misma. Yo creo que eso, lo mismo que decías tú, Isabel, que lo que en principio fue solidaridad de yo por todos, ahora mismo va a ser un individualismo atroz, porque tenemos que salvarnos cada uno. Y eso es lo que realmente me da miedo, ¿no? Ese paso atrás en un mundo que ya era difícil de por sí, que nos queda. Yo quería comentar, se ha hablado de la importancia que ha tenido durante todo este tiempo el arte y la cultura a la cual nos hemos aferrado, llámese cine, llámese música, llámese literatura, ¿no? Y otros tipos de arte. Pero es que ha habido y hay muchas personas que no tienen ni la preparación ni el acceso a eso, ¿no? Por lo tanto, aquellos que no son capaces, que no pueden tener ese consuelo, entre comillas, que puede producir el arte, esas personas ¿en qué quedan? No sé si me explico mi pregunta. Sí, sí, ¿en qué quedan exactamente? Claro. Sí, Sí, como si esta pandemia nos hubiera colocado en el límite o al borde de un abismo que es personal y que es social, ¿no? Y que es económico, que es artístico, que es político, que afecta absolutamente a todas las capas, todos los nombres que conocíamos. A mí lo que me da esperanza contra todo pronóstico, porque el pronóstico es grave, como decís, y coincido absolutamente con vosotras, pero lo que me da esperanza es pensar que esta pandemia, aunque hablábamos de otras pandemias y de que de algún modo, esa idea de que cada generación hace frente a su propia gran crisis, pero me parece que hay algo diferente y ojalá que parte de ese espíritu inicial no se haya perdido completamente. Me refiero a que, a diferencia de otras distopías, la nuestra ha sido contada en tiempo real. La hemos, desde el minuto cero, la hemos pensado, la hemos escuchado, la hemos visto compartida a través de numerosas redes. Ahí la tecnología, la misma tecnología que hace que ahora estemos en lugares distintos, pero juntas, y juntas a quienes estén escuchando o a quienes escuchen después. Estos mismos cambios que al hacer que sea contada y pensada en tiempo real, desde el principio también han surgido bueno, gestos y actitudes reprobables en todos los ámbitos, pero también proyectos personales y colectivos para contar la pandemia y para hacerla comprensible a los demás. A mí me parece que ha habido y que hay a día de hoy, ¿no? Que estamos en ella, estamos todavía desgraciadamente en ella, ha habido ese deseo de compartir, de contar juntos, de no sentirnos solos, cada uno con su relato, con su manera de visualizar la posibilidad de la muerte. Por ejemplo, pensaba en escribir La cuarentena, un conjunto de vídeos del Centro Mario Benedetti, postales del coronavirus que publicó el New York Times y que continúa la revista Poilatan, numerosísimos proyectos de antologías, de vídeos, de talleres, de cuestionarios, festivales literarios celebrados online, ferias del libro virtuales de las que Lidia nos puede hablar mucho. Hay Facebook, Instagram, YouTube, los hashtags que de algún modo nos han unido. Yo sé que esto a lo mejor es un tipo de unión que solo funciona en lo simbólico, pero muchas veces lo simbólico es el primer paso, o debe serlo, el primer paso para luego toda una serie de decisiones
sociales, políticas, económicas que se tienen que poner en marcha. Entonces, al mismo tiempo que librerías cierran, que editoriales sufren, que proyectos se cancelan, que se viene abajo parte de ese débil ecosistema literario que tanto necesitamos, al mismo tiempo han surgido muchos de estos proyectos, hashtags que nos estaban uniendo, posibilidades de pensar y soñar más allá de lo individual. Y yo deseo, bueno, a lo mejor es porque lo necesito, pero también deseo que ese impulso permanezca. O sea, que hay una parte, yo creo que a diferencia de otras crisis que al menos que podemos haber conocido, la crisis de 2008, que yo creo que en esta la idea de sociedad, de vínculo, tiene que ser lo que aprendamos. Ojalá, preguntaba Monse, no aprenderemos nada, por favor que aprendamos eso. Lidia, en tu No sé, caso, estoy escuchando y nada, estoy evidentemente en todo de acuerdo. Se me ha olvidado dar las gracias, por supuesto, a mis compañeras, a Monse, a Rayas Poéticas, no me voy a repetir. Es un lujo estar con vosotras, no sé, me siento pequeñita a vuestro lado, pero bueno, aquí estoy. Y estaba pensando en lo que estaba diciendo Ángeles de ese contar la pandemia de muchas maneras, cómo ahora ya empezamos a vernos, ¿no? Pero qué solos hemos estado, cuánta soledad hemos visto. A lo mejor no hemos estado solos, digamos, de forma personal, pero sí hemos tenido contactos telefónicos, ¿no? Con personas que han estado muy solas. Y me gustaría destacar cómo el mundo de la cultura, desde el momento cero, se ha volcado con todo el mundo, poniendo a disposición de todo el mundo contenido gratuito. Desde las editoriales pusimos libros en descarga gratuita, los poetas, los organizadores culturales enseguida comenzaron a moverse online para llegar a todas partes, la gente del teatro, la gente del cine, sacando series que hacían en sus propias casas, ¿no? Cómo el sector de la cultura se volcó desde el momento cero para paliar un poco esta soledad en la que nos encontramos todos. Y sí me gustaría destacar también en ese sentido, no sé, qué poca respuesta, no sé cómo decirlo, qué poca ayuda ha habido, ¿no? para el sector de la cultura, qué poca importancia se le ha dado especialmente en nuestro país y no me gusta decirlo, porque no me gusta decirlo, pero como en otros países la cultura se ha considerado un bien de primera necesidad, y como aquí no, como aquí los teatros han sido lo último en abrirse, mucho después de los bares, ¿no? Y bueno, qué poca ayuda ha llegado especialmente al sector del libro, ha llegado algo a las librerías, a muy pocas, desde luego a las editoriales muy poca ayuda, prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una cuestión que me aflige y sí me gustaría destacar cómo el sector editorial se volcó desde el primer momento y cómo hasta el día de hoy todavía no ha obtenido por parte de los gobiernos, de quien sea, la ayuda que necesita para sostenerse. No sé, creo que ahora estos días que estamos aquí en Espoesía, que es la primera feria del año, que es una feria pequeña en la que venimos editoriales independientes, tanteando con todos los compañeros la situación, creo que estamos en una situación muy dura, difícilmente superable y realmente los editores independientes no estamos recibiendo la ayuda necesaria para mantenernos con vida muchos meses más. Esa es la realidad. Creo que realmente sí hay que agradecer a la cultura el habernos acompañado durante la pandemia, porque así fue. Si no, hubiera sido mucho más difícil sobrevivir ese tiempo encerrado, yo creo, ¿no? Incluso la gente que no consume cultura o literatura habitualmente, pero tenían películas, tenían conciertos, un montón de cosas. Incluso hacían gimnasia online, ¿no? Había entrenadores virtuales. Creo que hay que agradecer
individualmente, ¿no? A cada una de las personas que lo hicieron posible y a cada uno de los editores que lo hicieron también posible, no institucionalmente. El problema es ese, básicamente, ¿no? Que algo que ha sido fundamental para poder tener cordura, como decía Isabel, para poder mantener la cordura en una situación tan absolutamente extraña, no ha tenido un apoyo institucional, ¿no? Y sigue sin tenerlo. Y estamos previendo que en el plazo de un mes o dos esto se vuelve a cerrar, volvemos a estar confinados y no hay una previsión institucional para mantener eso, ¿no? Entonces creo que es para pensárselo y desde luego da un poco de miedo esa sensación de que todo se mantiene a título individual. Claro, y de que no hay instituciones. Sí, yo creo que ahora más que nunca estamos viendo el peor ejemplo que podíamos ver de haber centrado todos los esfuerzos en mantener el ocio, pero no la cultura, ¿no? En lo que han convertido este país, al fin y al cabo, que es en el parque de atracciones. Pero bueno, ¿de qué tipo de atracciones, no? Pues ahora llega esto y es lo que pasa. La cultura se cae y las atracciones se mantienen, sea como sea, aunque esté extendiéndose la expansión del virus un 250%. Pero los teatros cerrados y las piscinas abiertas, ¿no? Bueno, estamos viendo las consecuencias de muchos años de gestión horrible. Isabel, ¿qué ibas a decir algo? Claro, no, yo iba a decir un poco lo que acaba de decir Lidia, ¿no? O sea, que no puede ser. Yo ayer hablando con la persona que dirige esta feria, con el concejal de Cultura de Soria, yo le comentaba la valentía, dado que es la primera feria que se abre de manera presencial, ¿no? En España. Y él me decía, dice, si solo hay que mirar, si las terrazas están abiertas en las mesas, no se guardan distancias, en las mesas no se llevan mascarillas. Dice, aquí estamos guardando distancias, llevando mascarillas, hay medidas de seguridad en todo. ¿Cómo esto no se va a abrir? Entonces, el problema es que se cierra la cultura y se mantienen abiertos otros ocios que son más peligrosos, ¿no? O sea, yo recuerdo el día que pude ir al Teatro Real, por primera vez cuando lo abrieron después de esta pandemia, que fue tremendo ver las condiciones en que está, que estamos 2 personas por fila, pero fue maravilloso. O sea, ese encuentro con la belleza, por fin, aunque sea de una manera tan extraña, o sea, no podemos perderlo. O sea, lo que no podemos dejar ahora es que si volvemos otra vez a un confinamiento, se empiece por cerrar la cultura. Porque si la importancia, y está claro, es la economía, también la cultura es economía. O sea, la economía no viene solo de los bares o de los restaurantes o de los hoteles o de otros tipos de ocio. También la cultura es una forma de economía muy, muy importante. No podemos dejarla atrás. A mí me llama la atención, que me ha venido a la cabeza precisamente esto, cómo la normativa para los bares está tan clara y, sin embargo, aún no sabemos la normativa para los centros escolares en septiembre. Es algo, en fin, que llama poderosamente la atención. Sí, no sé cómo será en Portugal, ahora que estamos en rayas poéticas, que no sé si a Amanda le gustaría intervenir y decirnos si están viviendo la misma situación en Portugal, ¿no? Pero Amanda, por favor, se faz favor. Nós estamos vivendo uma situação bem semelhante. Os eventos migraram todos igual. A gente está fazendo raias poéticas nesse exato momento em edição online. Eventos que estavam para surgir esse ano estão sendo feitos em edições online. O acesso aos locais está muito restrito e nos ambientes de cultura, como livrarias, feiras de livros, feiras culturais, também não seria diferente, né?
Então, a gente está vivendo períodos bastante semelhantes, sim. E o os medo, os bares também, restrições de horários, restrições de pessoas, limites de pessoas dentro dos estabelecimentos, tá? Realmente, e o medo também de um segundo confinamento obrigatório, confinamento mesmo, a sério, também assombra a gente um pouco. Então, a gente também está vivendo com esses fantasmas por aqui também. Mas em Espanha o que estamos a falar é que teatros, livrarias têm muitas restrições e os bares têm algumas liberdades e eles estão a causar agora que muitos casos de Covid estén a multiplicar e achamos que é injusta esta comparativa, non? Que os bares teñan liberdades e as outras loxas e de eventos culturais non estén quase fixados, por iso. E acho que en Portugal todos están ao mesmo nivel. Eu acredito que sim, os bares têm uma diferença por causa das esplanadas, porque as esplanadas, as praças, né, os espaços externos dos estabelecimentos possuem algumas liberdades que, por exemplo, uma livraria que só tenha um espaço interno não tenha. Então, realmente existe uma certa diferença aí em relação à gerência mesmo desses distanciamentos e dos limites mesmo de pessoas. Muito obrigada, Amanda. Todos aquí adoramos Portugal, por eso esas cuestións para nós son muito importantes. Sí. Y sentimos no falar portugués, lo sentimos mucho. Yo siento mucho no falar portugués. Y es un país que admiramos y queremos y estamos cerca y lejos a la vez, pero bueno, ahora con de pronto estos espacios también nos sentimos cerca. O sea, nos sentimos como parte de, bueno, pues de debates que nos conmueven y nos interesan, nos preocupan a todos. Y decíais tan relevante esa diferencia entre el ocio y ese débil ecosistema literario, ¿no? O cultural en general, pero es que necesitamos en todos los niveles, o sea, desde la persona a pie hasta quien toma las más altas decisiones, que la cultura sea considerada prioritaria. Eso significa que es básica, que se parece al oxígeno o para respirar o al H2O como el agua para beber. Es decir, que nos habríamos vuelto locos, como decía Isabel Miguel, ¿no? El tema de la salud mental. Habríamos podido volvernos locos si no hubiéramos tenido, creo, la posibilidad de que de pronto la música o el cine o la literatura o lo que cada uno ahí hubiera podido encontrar nos primero haga sentir lo que significa estar viviendo, nos conecte con ese pasado, nos permita pensar en el presente, atisbar un futuro que de pronto desaparece ante nuestros ojos. Es una palabra que queda cancelada, ¿no? Es una palabra que se ha tragado así. La tierra, ese abismo, se traga de pronto la palabra futuro. Y entonces la cultura como prioridad esencial. Y la literatura, ahí las palabras, somos lenguaje. Estamos en el lenguaje, decimos pandemia o peste o enfermedad, todos estos nombres, todas las obras que se han escrito y ahí sentimos que podemos entender, o sea, entrar dentro de lo que estamos viviendo, ponerle nombres, acotar el espacio de nuestra angustia, por ejemplo, o acotar el espacio de lo individual. Y preguntarnos como este personaje, ¿no? En La peste, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Es un héroe? ¿Es alguien que que cumple con honestidad, esa palabra, cumple con honestidad su obligación? O sea, es que la literatura, ¿por qué es esencial? Pues
justamente porque no nos llena la cabeza o el cuerpo del alcohol que de pronto te puede estar, o de un ocio que de pronto puede ser alienante, a lo mejor puede serlo, sino que te conecta con lo esencial, o sea, vivir profundamente lo que estás viviendo. Profundamente lo que estás viviendo. Yo quería comentar así, para ser un poco positiva, que no lo he sido en absoluto, de las cosas buenas, por decirlo de alguna manera, que uno haya podido aprender en la pandemia, en el confinamiento, a nivel personal. Yo creo que la persona que creo que todos, que haya reflexionado un poquito, ha aprendido a valorar no solo lo que tenía y que ha perdido, sino también lo que tiene. O sea, esa valoración personal y de lo que es realmente importante. El saber que las cosas importantes no son las que nos quieren hacer creer a veces. Y por otro lado, también ha sido muy importante, es muy importante, cuando hemos podido salir de casa, ese reencuentro con la naturaleza, darnos cuenta de que necesitamos la naturaleza, esa necesidad que yo he visto en muchísimas personas de abrazar el árbol, pisar la hierba, sentir el verde. Eso, vamos, yo lo he sentido en mí misma, lógicamente, y lo he sentido en muchísimas personas. Ese contacto fuerte con la naturaleza que nos estaba faltando y que es tan, tan necesario. Yo creo, no sé si lo habéis dicho porque se me ha perdido la conexión un momentito, pero yo creo que lo que nos tiene que enseñar esto es a valorar, ¿no?, lo que realmente tenemos alrededor, de lo que disfrutamos, de esa naturaleza que tanto maltratamos y que ha sido tremendamente generosa con nosotros, y a valorar el tiempo como tiempo real de vida, ¿no? Yo al menos he vivido esa sensación de un cambio en los valores, ¿no?, de las cosas importantes. Y decir, mira, lo importante es estar vivo y ahora hay cosas que realmente son más secundarias, ¿no? El estrés de cada día o, ¿no?, disfruta el momento y de verdad todos los días permítete el lujo de salir 5 minutos a respirar, ¿no? Que antes era como, no tengo tiempo de nada, ¿no? De vivir un poco contigo. Entonces creo que tendríamos que aprender eso y desde luego aprender y perder la soberbia de la que presumíamos frente al mundo, ¿no? De somos todos poderosos, podemos con todo y ¿qué más nos da todo? Si se queman bosques, se queman, si se quema el Amazonas, se quema, nos da igual, como no está cerquita, ¿no? Y esa es este que tenemos ahora es el resultado, ¿no?, de todo ese daño que hemos estado haciendo, y la naturaleza desde luego nos demuestra que nos sobrevive y le sobramos bastante. Sí, entonces, yo, si me permitís, quería haceros una pregunta. Es si no tenéis la sensación que lo que llamamos futuro, que en principio es algo un poco lejano, se nos ha quedado como muy cercano. O sea, yo tengo la sensación de que el futuro es mañana porque lo puedo controlar, porque a partir de mañana todo se me pierde, es algo desconocido. Entonces, me refiero con respecto a los planes, ¿no? Ahora ya no hay planes, todo se queda mucho más cercano en el día siguiente, en el otro como mucho, porque el futuro se nos ha cortado. Yo tengo esa sensación. Sí, realmente. Yo desde luego estoy viviendo eso todos los días, ¿no? Y sintiendo que lo importante es importante y no merece la pena pensar qué pasa dentro de un mes, ¿no? ¿Qué más da? Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo a nivel de la editorial. Cuando esto llegó fue la sensación de haber estado trabajando los 6 últimos meses planificando lo que iba a pasar en marzo, abril y mayo, y de repente pues nada de lo que has planificado sirve,
y bueno, te piden cierto compromiso, pero es difícil comprometerse a nada porque no sabes muy bien lo que va a pasar. Aquí pues, sabemos que el sábado empezamos una feria que en principio termina el próximo sábado, pero quizá no, quizá tenga que terminar mañana. Entonces, no, esa sensación de inestabilidad, que por otra parte el sector cultural ya está acostumbrado a la inestabilidad, ¿no? Pero doble inestabilidad, porque ahora no, ahora sí que por mucho que intentes planificar, no se sabe muy bien lo que puede pasar. Y sí me gustaría destacar una idea que creo que ha dicho María Ángeles, que la importancia de poner palabras a lo que sucede. Como ante todo lo que está sucediendo, pues bueno, supongo que cada uno se habrá agarrado a lo que haya podido. Para mí era muy importante leer a ciertas personas de referencia para mí, qué es lo que pensaban ellas sobre lo que nos estaba sucediendo, más allá de lo personal o de lo empresarial, tal como sociedad. ¿Cómo puede acabar esto? Recuerdo que al principio de la pandemia, cuando llevamos una semana y ni se nos ocurría que en mayo pudiésemos seguir confinados, era como una cosa muy, muy lejana, era imposible, ¿no? Era una cosa imposible. ¿Cómo van a cancelar la Feria del Libro de Madrid? Eso es imposible, ¿no? Pues recuerdo una de las primeras entrevistas que me hicieron, que yo enseguida dije, bueno, esto de aquí vamos a salir reforzadísimos como sociedad, vamos a salir mejores personas, estoy conociendo a mis vecinos. Bueno, no sé, me dio como un ataque de positividad enorme que, por supuesto, a las 2 semanas ya había perdido. Sí, pero sí que me gustaría destacar esa idea de María Ángeles de la importancia que habéis tenido los escritores, las personas que os dedicáis, que sabéis poner palabras a lo que sucede, y si no sabéis la palabra os la inventáis, porque para eso sois poetas, para que los que no sabemos ponerle palabras a la realidad hayamos podido de alguna manera, bueno, sentirnos un poco refugiados en las vuestras, ¿no? Sentir, bueno, creo que estas personas están definiendo bien lo que nos está pasando. Ya está. Pero a mí me gusta mucho ese término de ecosistema literario porque el escritor no puede solo. Quiero decir que necesita de pronto que haya una feria del libro independiente, que sea virtual, como ahí estuvo la Astura, o necesita que haya, es decir, es eso, un ecosistema donde cada parte es necesaria, igual que lo pensamos a nivel global, ¿no? De la Tierra y todo lo que decía Monse tan importante de hasta qué punto somos la pandemia de la Tierra, ¿no? La humanidad como una pandemia, lo cual, claro, como imagen no deja de ser pues algo que hace sufrir mucho, que perturba mucho, pero que sí, que podemos constatar que es absolutamente cierto. Pues en ese ecosistema literario cada parte es absolutamente necesaria. Porque están esas palabras, pero luego esas palabras necesitan llegar, necesitan ser compartidas, se soñaron muchas veces para ser compartidas, y ahí está el proyecto de una feria, de un libro, está el proyecto de una editorial, o de pronto las antologías que han surgido, o tantísimos escenarios que han surgido. A mí me ha resultado prodigioso, dentro de la gran dificultad, la creatividad de muchas personas, su gran creatividad, su deseo de poner respuesta, por pequeña que fuera, porque cada uno, a lo mejor el tamaño de la respuesta es solo el de la persona, pero poner respuesta, poner iniciativas en marcha. La cantidad de hashtags que surgieron, poesía en casa, poesía desde los balcones, es decir, esa creatividad que implica que de verdad a lo mejor como especie hay una pequeña esperanza, por pequeña que sea, que es pequeña, que lo sé. Os voy a ir leyendo algunos de los comentarios y preguntas. Por ejemplo, Luis Erguilla, que manda un abrazo para todos, un abrazo para ti, Luis. Dice, muy grande, Luis. ¿Cuál es la relación de lo sublime con la desocultación del horror?
Pensad en ello, ¿eh? Pensad en ello, a ver si le damos alguna respuesta a Luis. Y dice María Lucía Celestino, vamos a continuar bajo el yugo de un capitalismo salvaje. Y Luis Claudio Tochis dice que existe una resistencia, está como cortada la frase. Pili Villar dice que la lectura nos ha salvado a muchos y que sí se valoró muchísimo la naturaleza, más que nunca, ¿no? Entonces, bueno, esta relación de lo sublime con el horror, ¿no? Con el descubrimiento del horror, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarnos a ellos como autores o como editoras o como... Yo lo que creo es que los que ya estamos concienciados con el horror, pues vamos a seguir un poco igual, ¿no? Porque las personas que estamos aquí ya sabíamos que el horror que ahora tenemos en nuestra puerta no es más distinto o no es peor que el horror que viven los refugiados, que el horror que se vive en las hambrunas en África, etcétera, etcétera. Pues las personas que ya hablabais o editábamos algunas cuestiones sobre el horror, no, en ese sentido no hemos cambiado tampoco nuestra forma de pensar. Para mí, desde mi punto de vista, el horror de mi vecina no es peor que el horror de un refugiado sirio, no lo es, por mucho que sea mi vecina. Y creo que todas las que estamos aquí, vosotras lo sabéis mucho mejor que yo, ya le estabais poniendo palabras al horror, con lo cual no es muy diferente. Y con respecto a la pregunta de ¿hasta cuándo vamos a seguir con el yugo del capitalismo? Pues ojalá que hasta hoy, pero me parece que... creo que va a ser peor, ¿no? Pero es difícil y creo que tiene dos salidas, o el fin del capitalismo, que desde luego va a suponer algo que va a ser muy complicado, o que va a ser peor, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo estamos viendo de forma muy clara cómo todas las actividades que se están haciendo contra la lucha, y etcétera, etcétera, van encaminadas a reforzar el sistema económico de algunos y ya. Uh-huh. Yo lo comentaba al principio, ¿no? Que esa necesidad ahora de los gobiernos de recibir dinero urgente, no hay dinero urgente en ningún lado, ¿no? Solo los bancos pueden negociar esos préstamos y van a construir una sociedad mucho más férrea y favorable a la propia economía bancaria, y van a exigir unas medidas económicas muchísimo más duras de las que tenemos. Entonces, al final, el capitalismo va a ser muchísimo más bestial, porque los gobiernos van a estar bajo el yugo de esa banca que ha prestado ese dinero. Entonces, pero es curioso, la banca siempre gana. Partiendo de la base de que la banca siempre gana, como, bueno, pues en estos meses, sí, pues estoy muy, muy al tanto de qué ayudas salen, ¿no? Para ver si puedo hacer... No, la banca siempre ha ganado, y en esta pandemia ha ganado con el uso de las tarjetas de crédito. No han quitado en ningún caso el pago de las comisiones. Entonces, es que es una locura, ¿no? Yo creo que el mundo va a seguir viviendo en un capitalismo que va a ser mucho más bestial todavía, ¿no? Creo. Total. Soy muy pesimista en esto, y creo que en eso los autores, la poesía, la cultura en general tiene que poner su granito de arena y abrir los ojos a la gente para que se den cuenta de esa realidad. La gente se niega a ver esa realidad. Ahora nos mandan ayudas y todos felices, pero nadie se plantea de dónde han salido esas ayudas, ni qué consecuencias va a tener la devolución de esas ayudas, ¿no? Que las necesitamos, por supuesto, porque si no nos morimos de hambre, pero que detrás hay un engranaje económico bestial y una maquinaria que nos va a manejar durante muchísimos años a partir de ahora. Entonces, creo que la cultura en general tiene que hacer ver
un poquito eso, ¿no? Que la gente perciba qué mundo se nos está viniendo encima. Claro, Y eso es un volvemos, poco la relación, ¿no? Dime, perdón. Isa. No, volvemos un poco a como has comenzado, diciendo que esta pandemia habría una brecha enorme entre las diferentes, llamémosle, clases sociales, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, estamos hablando ahora de economía y decimos, esto está reforzando, va a reforzar al sistema capitalista, va a ser más duro, con lo cual volvemos al inicio. O sea, las brechas entre las personas se van a hacer cada vez más enormes. O sea, realmente los pobres van a ser más pobres, los ricos siempre más ricos. Yo dudo que vaya a existir una clase media, va a ser una cosa muy, muy complicada, porque todos sabemos que a partir de aquí, bueno, pues cuando no hay trabajo la mano de obra es más barata. Bueno, todos lo sabemos, no me voy a extender en este tema. Y ahí la literatura, la cultura juega un papel muy importante porque no se trata para mí al menos de pensar que bueno, ojalá una sociedad muy culta pues fuera capaz de lo mejor, ¿no? Y siempre tenemos ese deseo en nuestro corazón y pensamos de pronto en la Alemania nazi, que es una Alemania muy culta, pero es decir, no hay una garantía tampoco acerca de que no se pueda alojar el espacio de lo horrible, ¿no? En una sociedad, aunque esta sociedad conozca muy bien la música o conozca muy bien a sus autores, a sus escritores, etcétera, pero sí la convicción de que en la cultura, en la literatura, hay zonas de resistencia, hay espacios que resisten a lógicas dominantes, a lenguajes que se imponen. Por ejemplo, muchas veces que hay en la literatura, creo, el encuentro con el otro, la otra, lo otro, es decir, la apertura a algo que va más allá de un yo, que puede ser la naturaleza en muchos casos, o a través del amor la otra persona, o a través del pasado, pues con quienes te conectes, de quienes vivieron antes que tú, o es decir, palabras como, no sé, amor o solidaridad o justicia, que son palabras que resisten, están dentro como cuñas contra esas lógicas feroces del sistema, ¿no? Y sobre todo el capitalismo salvaje, al que hay que poner cuñas, hay que poner diques de contención, porque si no, el nivel de ferocidad de lo humano puede ser muy grande. Entonces ahí hay un comentario de Javier Díaz Gil, la escritura necesaria para que no se olvide todo eso, pues sí, coincido con él, creo, o sea, creo que estamos coincidiendo, ¿no? Que más allá de desear que algo inmediatamente transformara nuestro entorno, pero sí que hay zonas de resistencia a esas lógicas depredadoras. Y la literatura y la cultura están ahí, por eso son tan necesarias, son bienes de primera necesidad. Sí, yo Yo creo creo que... contigo, Habla, Isabel. perdona, yo creo contigo que la literatura especialmente ayuda a algo tan importante como aprender a empatizar, que para mí es lo previo a ser solidario, a ser más humano, ¿no? Y eso creo que en la literatura ayuda a fomentar esa empatía. No sé, perdona, ya. No, era un poco lo mismo y creo que la cultura y la literatura realmente nos ayuda a pensar más allá de nosotros mismos, ¿no? Y a vivir situaciones que nunca hemos experimentado en persona e imaginar cómo sería en esa situación si nos sucediera a mí. Y bueno, yo nombré antes Un mundo feliz de Aldous Huxley precisamente por eso, porque en cualquier régimen autoritario, lo primero que se hace es eliminar ciertos libros de la posibilidad de conocimiento, ¿no? Y en Un mundo feliz nadie leía, no podían leer, no era necesario leer para no pensar. Entonces, creo que cualquier tipo de cultura nos hace poner en duda muchísimas de las cuestiones que hemos aceptado como propias, como, bueno, lo he aprendido así y
y no me lo planteo más y hago las cosas así porque he aprendido así, ¿no? Y creo que la cultura nos hace dudar de esas cuestiones, la literatura, la poesía. Creo realmente que un país que no valora su cultura desde lo más básico a lo más etéreo, me da igual, desde lo más básico, y que no enseña a leer a sus niños, es un país muy manejable, ¿no? Y creo que de eso se trata ahora mismo, de manejarnos como corderitos. Entonces, creo que el mundo del arte y el mundo de la cultura deberíamos trabajar, ¿no? Para sacar adelante un poquito de oxígeno. Hay un Luz Claudio Tonchis que dice: existe una resistencia, una falta de conciencia por buena parte de la sociedad que insiste en resistir a la pandemia o en no aceptar la necesidad de aislamiento social movidos por ideologías políticas. Aquí también pasa en muchos casos, ¿no? ¿Cómo la literatura podría contribuir efectivamente a esa conciencia colectiva? Pregunta. ¿Qué pensáis? Yo realmente no me siento... María Ángeles. No, por favor, por favor. No, yo lo que iba a decir es que no me siento capacitada para dar esta respuesta. No lo sé, no sé cómo la literatura puede influir, ojalá pudiese influir para que esa conciencia del bien común se creara, ¿no? Pero siempre va a haber una minoría, porque realmente es una minoría, aquí la hay, que no piense en los demás, que además lo tome de una manera... Hay veces que yo creo, digo, es por llamar la atención, porque no creo que sean personas que no sepan lo que pasa. Entonces, cuando surgen estas teorías de mascarillas, no porque nos quieren controlar, nos están dirigiendo. Dices, pero por favor, si estamos controlados, dirigidos, los móviles, los ordenadores, las tarjetas de crédito, saben todo de nosotros. O sea, porque me ponga una mascarilla en la cara para no intentar no contagiar y que no me contagien. Ese es el control. Ojalá fuese el único control que tuviésemos. María Ángeles. Sí, en el mismo sentido de Isabel, un poco lo que estábamos planteando acerca de literatura y conciencia, cómo la literatura puede hacer abrir caminos hacia el otro, a la otra, a lo otro, ¿no? Esa parte de empatía y luego la dificultad, como dice Isabel, la gran dificultad, que además constatamos a lo largo de todas las épocas, pero igual, yo creo que igual esos gestos de resistencia pueden percibirse y son los que muchas veces hacen que cuando entramos en una obra literaria algo de nosotros se modifique. O sea, la obra nos transforme, nos haga afilar esa conciencia, afinarla, tomar nota de lo que hay a nuestro alrededor, salir de ese yo tan constreñido que está hipertrofiado, o sea, una sociedad que hipertrofia el yo, lo individual, y de pronto la literatura, la cultura le pone límites, o puede ponérselos, o puede ampliar los espacios de diálogo con el afuera, con los demás, con la naturaleza, etcétera. Yo creo que es básico, ¿no? Que desde la cultura se abra esa puerta y ese Ubuntu, ¿no? Ese Ubuntu africano del yo con nosotros, que en Europa no conocemos, ¿no? Esa necesidad del otro, y yo solo soy feliz si el otro es feliz. Entonces, de alguna manera, enseñar a solidarizarnos, a que somos un mundo global, un mundo común, y de todos depende, ¿no? Que esto funcione un poco. Y no sabemos qué textos van a quedar, o sea, qué se va a escribir sobre la pandemia o qué se está escribiendo, pero ojalá que una parte tenga que ver con esa experiencia de lo colectivo, porque esta crisis, a diferencia de otras, por primera vez sitúa el conjunto, no al individuo, sino el conjunto en medio
en el centro mismo del debate. Porque no es solamente, bueno, yo paso la enfermedad, no, yo contagio o soy contagiado, soy parte de, estoy en un grupo, una sociedad, un colectivo. Esa es la necesidad, yo creo que tenemos, ¿no? Dice aquí Rosalía Milsain, no sé si interpreto bien su pregunta porque está escrita así como nosotros en los WhatsApp. ¿Podríamos aprovechar la pandemia para hacernos un detox? Un detox. Una desintoxicación. Tratar de las infecciones de los preconceptos, la discriminación y demás. Yo creo que todos de alguna manera nos hemos dado cuenta, ¿no?, de muchas de esas cosas y de que la sociedad no funcionaba de manera sana. Y al inicio de la pandemia ha habido como un ánimo, ¿no?, para curar ese egoísmo y sanarnos un poco y conocer al vecino que nunca habíamos saludado, o llevarle la compra a la señora mayor que estaba en nuestro pueblo y sabíamos que no debía salir. Yo creo que de alguna manera ha servido inicialmente para ello, ¿no?, para sentirnos un poco más útiles a los demás. No sé cómo lo veis vosotros. Ojalá. Ojalá. Y dice Marcelo Ariel, cómo la escritura o la literatura puede hacer efectiva su dimensión virótica, viral, en relación al capitalismo. ¿Se puede convertir en un virus para el capitalismo? Ojalá. También, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor literatura siempre está cuestionando, o sea, está desde dentro o desde fuera, está colocando zonas de lo que decía Gilles Deleuze, ¿no?, de la escritura como resistencia, y después, bueno, trabaja sobre ello Giorgio Agamben, esos espacios de resistencia, esos espacios que hacen que la inercia a la que te referías antes, Monse, se desarticule. La inercia de esos lenguajes de, bueno, esto se hace así porque lo he interiorizado, estos son los grandes términos de mi tiempo. Bueno, ahí la literatura pone espacios de resistencia, o sea, que algo de esa función vírica tiene, lo creo honestamente. Y que no encuentren cura, que no encuentren vacuna. Ojalá. Claro, es que la mayor resistencia, y sí la da la literatura y otras artes, es el enseñar a pensar. Esa es la resistencia, y ese es el virus que puede estar para que acabe con el capitalismo y otras cosas, y otros sismos. Vamos a ir terminando, dice Luis Serguilla, solo los escritores locos escriben completamente, como dijo Margarit Duras, y escritores como Marshall, Proust, Kafka, renovarán síntomas por medio de nuevos signos que hicieron el diagnóstico de los futuros terríficos, y de Luis Serguilla inventa palabras, y de los microfascismos. ¿Es urgente encontrar otra loca salud? Sí, urgentísimo. Y además seguro que no se puede decir esta pandemia con las mismas palabras que teníamos. O sea, de algún modo, alguna clase de lenguaje transformado tiene que surgir. ¿Cómo? Pues quizá no lo sabemos, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que haber salud loca y escritura que se cuestiona a sí misma, porque solo ahí también puede cuestionar el mundo en el que vive. Pregunta Javier Gil, ¿vuelve a ser la poesía social, militante, de denuncia, un espacio de resistencia? Yo creo que es no sé, a ver, yo creo que la poesía tiene que ser resistente en sí mismo, no solo la social, no solo la de denuncia. La poesía tiene que ser resistente a una realidad que vemos como injusta, ¿no? Entonces, no solo lo que entendemos como poesía social es resistencia, toda
toda la que se plantea preguntas, toda la que se plantea dudas ante lo dado como bueno y no necesariamente social, debe ser resistente, ¿no? Es la resistencia en sí, cualquier palabra, cualquier verso que nos choca y que nos hace pensar y que cambiamos de visión en ese momento sobre algo, me da igual, es resistencia. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Qué opináis, chicas? Totalmente de acuerdo contigo. Y Porque a veces la categoría social es una categoría que puede ser muy reductora. Recuerdo lo que decía Manuel Vázquez Montalbán de Mario Benedetti, que considerarlo poeta social o poeta comprometido era una de las mejores formas de no leerlo. Y es verdad que a veces se convierte en una categoría tan reductora que parece que ya con eso, digamos que neutraliza las posibilidades de una obra, ¿no? Y más sí. allá de una categoría reductora, como pueda en un momento determinado ser o no, pues que está ese espacio de resistencia. Lidia, ¿algo que aportar? Perdón, que se me ha apagado el teléfono. Sí, a mí, no sé, me da la sensación, estoy siguiendo un poco lo que se está escribiendo durante estos meses y me da tengo la idea de que es distinta la poesía que se está escribiendo ahora sobre toda esta cuestión, sobre la cuestión de la pandemia, a la que se escribía pues aquellas primeras semanas en la que mucha gente ya se aventuró a escribir poemas sobre la pandemia, el COVID, etcétera, ¿no? Y estaba haciendo el trabajo de buscar un poco también, porque me han hecho algunas propuestas editoriales sobre el tema y me da la sensación de que las primeras semanas era una poesía más de sensación y ahora estaba empezando a ver una poesía más de reflexión. No hay como, se está escribiendo de una manera muy diferente porque pienso que enseguida todo el mundo, muchos poetas, los que pueden escribir en la sensación, porque no todo el mundo puede escribir en la sensación, muchos, y para mí, en la mayor parte de los mejores escriben ya desde la reflexión, no les sale el poema directamente en ese momento, ¿no? Sino quizás hasta años después, cuando lo han reflexionado, han asumido, han tenido que asumir un poco para comenzar a escribir y buscar esas palabras que quizá no existen, que tengamos que inventar, que ya se están inventando. Y me gustaría saber vuestra opinión como poetas que sois las tres, aparte de todo lo demás que sois, sobre esto que os he comentado. Si tenéis la percepción de que es distinto lo que se está escribiendo desde marzo, lo que se escribió en marzo de lo que se escribe ahora. Y también, si así un poco más personal, si creéis que se está aventurando la gente demasiado a publicar libros sobre el COVID. Empieza. Bueno, venga, rompo el hielo y ya está. Yo creo que por lo menos es lo que yo he vivido, ¿no? En mi caso, yo me sentí tan vulnerable que no era capaz ni de escribir cuando empezó el COVID. Y además, bueno, la situación familiar, el estar yo lejos y tener que regresar a casa y demás, fue como un shock excesivamente fuerte, ¿no? Y yo no he salido del shock todavía está ahí como no des un paso que te caes, ¿no? Y escribí solo un poema en el momento en que lo necesité, que es el que voy a leer después, que es sensación realmente, es el momento de despedida de seres muy queridos y necesité escribir también porque se me pidió para una antología, pero bueno, era una manera de decir, estoy aquí, estoy ahora y estoy aceptando esto, ¿no? Y no intentar evitar esa irrealidad o esa realidad en la que vivimos. Y yo ahora mismo cuando pienso en escribir algo, es que no se me ocurre escribir de la pandemia, es que no. Es tan fuerte, ha dado tal vuelco a nuestras vidas que es tan difícil ponerle palabras y saber hasta dónde
ha llegado o llega, yo creo que hasta dentro de muchísimos años no vamos a ser capaces de racionalizar esto y de ponerle un mundo. O sea, no sé, es la sensación que yo tengo. A mí me da pánico. O sea, ni se me ocurre pensar en escribir sobre esto, porque creo que es tan grande y tan traumático al mismo tiempo que todavía tenemos mucho que barajar, muchísimo que barajar. No sé si al resto le pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo mi experiencia ha sido como la tuya. Yo me he sentido incapaz de escribir, desde luego no he escrito sobre la pandemia. Yo tenía en la mente la necesidad de protegerme, y protegerme era en un momento determinado no hacerme demasiadas preguntas. O sea, no sé si me explico Sí, bien. a mí me ha pasado, era como... Escribir es profundizar en ti misma, y yo no podía escribir, o sea, no era el momento, ¿no? Y desde luego de la pandemia creo que en un momento determinado es posible que escribamos todas las que estamos aquí, pero desde luego yo ahora no, porque además estamos hablando y se está hablando de alguna manera de la pandemia un poco como en pasado, y no, es un presente, estamos en y un ella. presente total. Y yo soy incapaz de escribir hablando de la pandemia en pasado, porque estamos en ella, porque es un presente, y creo que hay que dejar pasar el tiempo para ver a dónde nos conduce todo esto, porque ahora todavía no lo estamos viendo. Esa es mi manera de pensar. La verdad es que es algo de tanta envergadura que coincido con vosotras, no sabemos bien hasta dónde va a alcanzar, cuántas huellas va a dejar en cada uno, en cada una. Yo he escrito algún texto por desesperación, o sea, por necesidad así física. No sé, cosas muy sueltas y bueno, sobre todo un poema que es el que luego quiero leer, pero tengo la percepción también de que falta, de que hemos de darle Tiempo. el momento, el tiempo necesario para hacerlo verbal, porque decirlo es también de algún modo entrar en ello, ¿no? Y a mí me ocurrió con la palabra marzo, que es una palabra que se me quedó atravesada así, y por eso lo que escribí se titula Marzo, porque era como, ¿qué ha pasado con ese mes? Porque empezó de una manera, terminó de otra, fue como, no sé, yo tenía hasta la percepción física de que esa palabra de pronto había sido abrasada por una calcinación que no imaginaba. Entonces, pero luego es verdad que quién sabe lo que podamos necesitar, qué tiempo sea necesario para acercarnos a algo de tanta envergadura, tan grave, tan grave. Bueno, chicas, ¿queréis comentar alguna cosilla más? Y a toda la gente que nos está viendo que apoya a las editoriales independientes en general, que estamos pasando un mal momento, y a los libreros independientes que compran un librito, que no es mucho, que se lo gastan en 3 cañas, y que estamos pasando un momento bastante malo, no por la mía, sino por todas las editoriales independientes, y que nos ayuden a sobrevivir. Pues yo creo que es lo mejor que, que podemos hacer, ¿no? Comprar en cercanía, comprar en las pequeñas tiendas de barrio, ayudar a nuestros vecinos y, como no, a las editoriales independientes. Dice Valentín, nuestro querido amigo Valentín, que es amigo de todas, la literatura es la memoria de la historia, pero también memoria en tiempo real. Yo creo que podemos acabar con esta frase de nuestro queridísimo Valentín y leer los poemas para terminar y seguir en la lucha. Sí. Bien, si os parece, ¿quién quiere empezar? Venga, chicas.
María Ángeles, ¿quieres empezar? Tú tenías Como también un texto que querías leer, que habías escrito sobre el tema. No, solo el poema ya. Yo creo que hemos hablado largamente. No, cerramos con los poemas, que es lo que más necesitamos siempre, ¿verdad? Ese oxígeno. Sí, yo creo que está bien. Venga, pues, tu turno. Muy bien, pues leo entonces el poema Marzo, ese poema que decía que surge porque la palabra está como abrasada. Yo siento ahí no sé decirla, y quiero dedicar el poema a Montse Villar, que vivió un marzo muy, muy difícil, y a Valentín Martín, a quien tantísimo queremos, que vivió un marzo muy difícil. Para todos, claro, pero especialmente para Montse y para Valentín, marzo. Vivimos en palabras que van desplomándose según las nombramos. Dijimos marzo, y entonces de las 5 preciosas y precarias letras caía la O como un espacio insufrible, el recuento inequívoco de grano o fruto o cuerpo bajando hasta su muerte, la O en que cada brazo se sostuvo, la que se agitaba inquieta cuando mueves el pelo, la que se mide en grados como mides la combustión del tiempo en el amor, la O de los respiradores que convocan el oxígeno con violencia y luego te entregan la palabra salud junto al sudor metálico del miedo, la que se ahoga en los cuidados críticos, los protocolos del hospital, el monólogo inaudible de la noche en goteros que silban por su asfixia, la que conoce el flujo de la sangre cuando no puede salir a manchar las mañanas, la que sabe que afuera está la flor con su aroma nervioso y primordial, la que nombró el dolor, el box, los resucitadores, la de quien enfermó y está solo en su alfabeto, el nicho, la turbulenta almohada de la fiebre, la del invierno que no termina de marcharse y encharca tu corazón con su tristísimo conteo de hemogramas. Entonces tomas el resto de letras. Si zozobra marzo roto frente a ti, te aferrarás a las maderas del naufragio, el caudalímetro que cuenta la esperanza. Plantarás sobre abril todos los muertos. Ya no podrá ser nunca el mes más cruel. Desde su nombre clamaremos mayo y traerá un largo lienzo transparente en que amanezca el día y su certeza. En el pájaro la O estará cantando, que llegue el sol, su círculo perfecto, su abrazo irrevocable y sorprendido. Mi abrazo. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar, chicas? Bueno, yo no sé si voy a ver bien, porque tengo muy poquita luz aquí. Y lo tengo complicado, ¿eh? Monse, léelo tú, por favor, a ver si mientras puedo solucionar el problema. Vale, leo yo el mío. Este poema se escribió después de la muerte de varios seres queridos y tenía que nacer de alguna manera, pero es un poema de emoción simplemente, ¿no? Y de esa sensación de que vivíamos detrás de un espejo, detrás de un cristal, y que solo salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir y no había más vida y no pudimos abrazar a los seres cuando se estaban yendo, ¿no? Y esa sensación que te queda de vacío y de llanto aplazado porque no hay duelo posible si no está el cadáver delante. No puedes hacer un duelo por prescripción facultativa. Esta vidriada estolidez. Para Olga y José María Serrano, para Luis Eduardo Aute, con amor y este llanto aplazado, y para todos los que vieron sufrir, los que sufrieron estas pérdidas. La vidriada solidez deja que imaginemos más allá de esta soberbia batida y sintamos esta primavera que en otro tiempo pudimos ignorar. La vida ya solo parece existente a una hora precisa de la tarde
en un apresurado rumor que en escasos minutos arrasa con este silencio, haciéndonos olvidar que ya no son vivos seres de tiempos cercanos, a pesar de que el llanto no los haya despedido. Un cristalino instante se cuela exacto en cada poro de las manos, esas que no pueden dar consuelo a los ojos por prescripción facultativa. No somos capaces de ver más allá de cada día, pero recordamos el pasado en esos 2 o 3 segundos de ternura que nos alcanzan, sin querer pensar en ningún sueño del antes futuro, al otro lado de esta estolidez cautiva. Y seguimos siendo nosotros, o ya no, ya nunca seremos los mismos. Bueno, pues voy a leer un poema corto. En la sal y la espuma, en la umbría del árbol, entierro el rugido del hueso, el feroz alarido de la carne, la atávica certeza y el arcano misterio ocultos en la flor que alienta, en el vigor pujante de la savia. Como la piel, la arena guarda la pertinaz certidumbre del tiempo. Ya. ¿Terminas tú, Lidia? Bueno, yo no soy poeta, pero he traído un poema de Luisa Miñana, de su libro Este es mi cuerpo. Tenía otro de Luisa García Ochoa, pero como solo leemos uno, voy a leer este Si no lee los dos no pasa nada, creo que no nos... que se titula Libros. Nos cortan, pero... Este se titula Libros y habla precisamente sobre lo que hemos estado comentando, de la necesidad de comprender lo que nos está pasando y para mí de la importancia que han tenido los libros para socorrernos durante estos días, este tiempo y lo que nos queda. Y dice así: cualquier mañana de domingo era feliz si contenía la promesa del cuento, comprado en el kiosco junto a la Plaza Virrey Amat de Barcelona. Después, tranvías voladores, acera en espiral, ventanas trepadoras, allí estaba el espejo, dinamitar los días sin posibilidades, boca abajo, y crecer. Libros. No ha importado el silencio, comprender me ha salvado la vida. Y ya está, y lo dejo. Bueno, yo creo que estamos justito en la hora y media, vamos. Amanda, non sei se há alguma coisa máis que dizer ou que você quiser perguntar. Bom, eu gostaria de agradecer as falas tão preciosas de vocês e a ideia de vocês terem terminado com poemas dá uma sensação de respiro, um alívio tão grande. Eu adorei ouvir a literatura de vocês e a leitura da Lídia. Fiquei muito feliz mesmo. Eu, em nome de toda a organização do Raias Poéticas, gostaria de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês. Sei que a Isabel e a Lídia estão em uma feira, né? Feira literária, nesse momento, então eu agradeço imenso a disponibilidade por estar aqui e agradecer também a todos os ouvintes que interagiram também, que se interessaram pelo tema e pelas falas de vocês. Peço que fiquem conosco no Raias. Amanhã nós temos a nossa 18ª mesa, já vamos à mesa 18, chamada Dobra do Pensamento, Liberdade e Censura em Democracia. Será às 19 horas, no horário de Lisboa. Queria mesmo agradecer a presença de vocês e aos ouvintes. Muito obrigada. Agradecimento. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. E agradecer a todos Inmenso os abrazo. Agradecer a todos os ouvintes, os comentários e
pronto a agradecer de novo a Luís Erguilla, a organización e a você por tanta amabilidade. Muito Muito obrigada. obrigada.